Bienvenidas y bienvenidos, estimables estudiantes. Este es un espacio virtual de la asignatura Emprendedurismo e Integración Comunitaria Sostenible de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. En esta ocasión vamos a conocer con mayor detalle un emprendimiento turístico, por eso hemos invitado el día de hoy a don Randall Opsney, quien es guía turístico y que nos va a contar un poquito más sobre ese emprendimiento para conocerlo y pues obtener bastantes lecciones aprendidas. Muchas gracias por la invitación y espero que sea todo un éxito para los estudiantes aprender de nosotros, de cómo empezamos nosotros, los errores que cometimos para que ellos no los vuelvan a cometer. Excelente. Randall, cuéntanos un poquito acerca de cómo inició en la actividad turística. Qué interesante pregunta, porque cuando uno inicia un sueño, tiene que tener un sueño. Si uno no tiene un sueño, es difícil que uno llegue a tener metas en la vida. Y así fue como empezó el sueño mío de ser guía de turismo y también tener un negocio propio. ¿A qué me refiero con esto? Cuando yo era pequeño, yo veía pasar todos los autobuses que venían de Alajuela hacia el Volcán Poás usando la ruta vieja, por Carrizal de Alajuela. Y yo decía, algún día quiero estar en ese autobús. Y lo tenía pensado y lo quería hacer. Y empecé a prepararme, porque yo trabajaba en una lechería y lo que tenía que hacer yo era estar cortando el zacate alrededor de la calle para llevarle a las cabras en ese entonces. Y entonces yo decía, puchica, qué lindo qué lindo estar en un autobús ahí y no mojándome. Y yo sabía que a los turistas les gustaba ver lo que yo hacía porque paraban el bus para verme cortando el zacate alrededor de la calle, el zacate gigante o el imperial, lo que hubiera ahí, hasta el quicuyo. Entonces empezábamos nosotros a posar para las fotos de manera jocosa y ese era el gran reto. El gran reto para mí era algún día estar ahí, dentro de un autobús sin mojarme y ganando un poquito mejor de lo que estaba ganando ahí. Entonces, ahí empecé en el año 90, estudiando en la Universidad Castro Carazo, en la Escuela Castro Carazo, y con la mente siempre fija. Entonces, cuando yo empiezo a fijarme en todo lo que podía alcanzar, no solo como guía de turismo, fue como empecé yo a irle dando forma a este gran sueño, que era ser un emprendedor turístico. Qué interesante, Randall. Y cuénteme entonces cómo pasó de este trabajo al emprendimiento Jardín Botánico La Catalina, que está ubicado en Carrizal de Alajuela. Esa es otra historia, y también es una historia bonita, porque mi papá cuando se pensiona, él era maestro, y se pensiona y no sabía qué hacer, y le gustaba todo lo que eran las matillas y todos los árboles. Entonces él empieza llevando las clases del INA, cómo hacer abono orgánico, cómo hacer fertilizantes orgánicos a base de frutas. Y fue así como empezó a llevar todos estos cursos y conoce gente de la Asociación Alajuelense de Orquidiología. Y después de un año de estar ahí, un día me dice, Randall, yo no quiero volver a la asociación. Entonces para mí fue una sorpresa porque a él le gustaba mucho. Y le digo, ¿pero por qué no quiere volver? Y me dice, porque ya termina a las 9 de la noche y yo tengo que manejar la Vespa hasta la casa, a veces está lloviendo y camino a la casa es bastante nublado. Entonces yo le dije, no se preocupe papi, yo lo llevo en carro, cada vez que yo pueda yo lo llevo en carro. Y entonces me entró el gusanillo también por cuidar orquídeas. Esto fue en el año 98. Recordemos que yo empecé como guía en el 91 y en el 98 empecé a coleccionar orquídeas. Y empecé a coleccionar orquídeas hasta que llegué a las 450 el día de hoy. Pues resulta que un día llega un grupo de daneses a visitar Costa Rica a solo orquídeas, porque hay grupos de orquidiólogos, así como vemos los grupos de pajareros que vienen a Costa Rica, hay grupos de orquidiólogos. Y venían con el fin de buscar orquídeas tropicales. El único guía que sabía en ese entonces un poquito más era yo, en todo el país, de orquídeas de Costa Rica. Y entonces yo fui el guía, pero ellos querían no ver orquídeas híbridas. Entonces lo que querían era ver orquídeas tropicales y si se podía mejor, en su naturaleza mejor. Entonces fue cuando yo lo llevé a mi casa. Les digo, yo colecciono orquídeas, si ustedes quieren van a mi casa. Y fueron a mi casa.
Y de todos los jardines que visitaron, pues por supuesto Lancaster es uno de los más lindos, pero después con orquídeas nativas de Costa Rica, fue el jardín mío el que más les gustó. Entonces, digo yo, si a mí me gustan las orquídeas, si me gusta trabajar con turistas, aquí está el negocio, hacer algo que a mí de verdad me gusta. Excelente, Randall, y en verdad que las orquídeas son unas plantas maravillosas. Y ahora, hablando del emprendimiento turístico, me gustaría también preguntarte, ¿cuáles son esos principales retos que han enfrentado ustedes en el mercado turístico? Bueno, nadie va a venir a Costa Rica solo por orquídeas, y competir con atractivos tan lindos que tiene la provincia de Alajuela es difícil. Yo no puedo competir con el volcán Poás, yo no puedo competir con el volcán Barba. Entonces, empezar a ver qué podía hacer yo, qué podía darle a la gente, no solo con orquídeas, sino también un gancho. Y empecé con un lema. Mi lema del Jardín Botánico es un lugar para aprender en familia. Entonces, aparte que iban a aprender de orquídeas, iban a aprender bastante sobre cómo iba a vivir la familia costarricense. Entonces, tenía dos ganchos que no tenía ninguno de la competencia alrededor. Entonces, empecé a darle forma y empecé a desarrollar el tour de orquídeas, la importancia de las orquídeas, y después en el bosque, porque las orquídeas tienen una importancia grandísima en el bosque, y después enseñar a mi familia. Y al final regalarles un gallito. Entonces, al darles el gallito, iban a probar algo auténtico costarricense, iban a ver especies auténticas costarricenses e iban a ver cómo vive el ser costarricense. Muy bien, Randall. Ahora nos gustaría conocer algunas de las principales limitaciones que ustedes han tenido en el mercado. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, al ser una pequeña empresa, al ser chiquitillos nosotros, no tengo el capital suficiente como para hacer una promoción grandísima o participar en ferias grandísimas a nivel internacional. Entonces lo que tengo que hacer es ver más bien no solo cuáles son mis limitaciones, sino qué es lo que puedo alcanzar con lo que yo tengo. Entonces ahí fue donde empezamos a generar alianzas. Nos metimos, por ejemplo, dentro de las alianzas de jardines botánicos de Costa Rica. Mi jardín, en el año 2001, es el primer jardín botánico que registra el MINAE. Entonces, para mí fue un gran éxito haber hecho toda una lista con las especies de orquídeas que tengo y ser el primer jardín reconocido por el MINAE en el 2001. Entonces, para mí eso es un gran logro. Pero también, uno de los principales obstáculos que yo tengo es Carrizal. Yo vivo en un lugar que se llama Quizarra de Carrizal de Alajuela. Entonces, nadie va a ir a Carrizal, nadie conoce Carrizal y mucho menos Quizarra de Carrizal. Entonces, el punto es un punto que no es conocido a nivel nacional, pero empezar a promover ese pequeño lugar como un lugar donde van a conocer no solo orquídeas, sino también la importancia y conocer la familia costarricense, y viendo las opciones que tengo, que es camino al volcán Poás y camino al aeropuerto, de una persona que está en San José, ya sencillamente va a decir, ¿qué hago de aquí al aeropuerto? Tengo que matar el rato, estamos a 15 minutos del aeropuerto, ¿qué hay aquí alrededor? El Jardín Botánico de Randall, la Catalina. Entonces la gente visita, mucha gente para matar el rato, o cuando ya vienen del volcán Poás hacia sus hoteles, bueno, vienen a conocer un poco sobre las orquídeas. Pero lo que pasa es que quedan muy impresionados con el tour, porque el tour es un tour muy didáctico y muy de conservación. Entonces eso es lo que le hace atractivo a la gente, que al final el memory book que yo tengo, el libro de memorias que la gente escribe cosas muy bonitas sobre el jardín y sobre la experiencia que tuvieron. Excelente, Randall. Y ahora me gustaría hacerte una pregunta en el tema de sostenibilidad. Sabemos que la sostenibilidad ambiental, social y empresarial es muy importante en un emprendimiento turístico. Entonces me gustaría saber cuáles son aquellas políticas de sostenibilidad que se han desarrollado en el Jardín Botánico La Catalina, y también cuáles acciones sostenibles realizan ustedes. Qué pregunta tan linda, Priscila, porque cuando uno es sostenible, tiene que ser sostenible no solo en la parte ecológica, sino en la parte social, en la parte económica y en un montón de aspectos que la gente no conoce sobre sostenibilidad.
Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? Por ejemplo, la gente que visita mi jardín, yo les doy un gallito. Ese gallito puede ser picadillo de arracache o un chile relleno. Entonces, a veces viene el autobús hacia mi jardín y sale el carnicero de la carnicería de la esquina, de la salida de la calle, y sale y dice adiós a los turistas. Y uno dice, ¿por qué el Señor? Los turistas no saben por qué el carnicero está diciendo adiós, pero saben que es que el chile relleno que se están comiendo lleva el sello de la carnicería de él. O por ejemplo, cuando se hacen las tortillas, cuando, por ejemplo, doy el picadillo de arracache. El picadillo de arracache lo consigo yo en el pueblo de al lado. O sea, lo que quiero es tener la milla cero, donde no tenga contaminantes, pero sí se beneficie todo el pueblo de una actividad tan pequeñita. Pero pequeñita es que estoy hablando de 1,600 turistas que me están visitando al año. Entonces, eso es ser sostenible. Otra de las partes a nivel de ecología que yo estoy realizando es hacer abonos completamente orgánicos a partir de frutas. Entonces, ¿cómo es que procede eso? Bueno, pues si yo sé que el banano tiene potasio, que la manzana tiene fósforo y que las hojas tienen nitrógeno, entonces lo que hago es tomar todo esto, ponerlo en un contenedor, ponerle melaza, y una vez que le pongo la melaza, la dejo por 10 días, y a eso le puedo ir poniendo varias cosas, hojas de guachipelín o de lorito. Esos son fungicidas y bactericidas naturales. Entonces, eso empiezo a fertilizar las orquídeas con esos abonos orgánicos sin alterar el medio. ¿Por qué? Porque yo ocupo también de los polinizadores. Si quiero tener más orquídeas, ocupo un colibrí, ocupo una abeja, ocupo las ranas, porque hay orquídeas que son polinizadas por abejas, otras por murciélagos, otras por ranas, y así no afecto a nadie que venga a visitar el jardín, pero sí estoy contribuyendo con tener mejores orquídeas, que es el principal atractivo, y la gente de paso cuando hace el recorrido por el río, dice, vi ranas, vi pajaritos, vi el colibrí violeta, vi la eufonia elegante, vi los agüidos, vi los rualdos, y un montón de especies que están ahí en el jardín viviendo en comunidad con orquídeas. Las abejas vienen a mis orquídeas, se las comen, les rompen las flores, pero ¿qué es lo que estoy logrando yo con esto? Tener abejas que están en peligro de extinción. Entonces todo es una sola cosa. O sea, yo no puedo decir voy a dedicarme a la parte social alterando la parte ecológica, es que no tiene ningún sentido. Pero si yo digo, voy a ayudar al pueblo, voy a ayudar a la naturaleza y voy a ayudar a mi economía familiar, y entonces ahí vemos como sí es verdaderamente sostenible este proyecto. En efecto, es muy importante lograr un balance entre el tema ambiental, el social y el económico, incluso el cultural. Me parece muy bien que ustedes utilicen... Y eso es cierto, Priscila, porque porque yo tengo que tener un turismo sostenible. ¿Para qué es importante un turismo sostenible? Porque si no es sostenible, ¿en qué se me convierte? En turismo insostenible. Y entonces eso es ayudar exactamente a los vecinos a que me ayuden a mí y yo ayudar al vecino. Y hablando de diferentes actividades, Randall, cuéntame un poquito, ¿cuáles son esos factores que ustedes consideran que los han hecho exitosos? Exitosos. Qué lindo que es la palabra exitosos. Yo creo que más bien felices, porque al tener la familia unida, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana y los sobrinillos ahí, tener la familia siempre unida, trabajando juntos y casi hacia un mismo punto, eso es importante. Pero ser uno mismo, dar a conocer de una forma muy simple qué es lo que estamos haciendo y la importancia de cada animalito que hay en el mundo. Porque si yo, por ejemplo, digo, Priscila, ¿a vos te gusta el chocolate? Claro que sí. ¿A quién no le gusta el chocolate? Bueno, si a usted le gustan los mosquitos o los zancudos o las purrujas, no siempre. Bueno, entonces ahí es donde nosotros vemos, sin purrujas no hay chocolate, porque la purruja poliniza el chocolate. Entonces, si nosotros hacemos conciencia y hacemos ver al turista sobre la importancia de cada uno de los miembros que llegan a polinizarnos las flores,
Ahí es el éxito o la satisfacción, porque yo creo que más bien, más que éxito es satisfacción. Cuando ellos se van con esa gran sonrisa, cuando salen de la casa despidiéndose, cuando entran, muy buenas y dando la mano, pero cuando se van, salen despidiéndose de beso y de abrazo. A eso le llamo yo satisfacción, un turista satisfecho. Muy bien, Randall. Y cuénteme un poquito, ustedes son un negocio familiar, son una empresa familiar. ¿Se consideran un emprendimiento pequeño o mediano? Eso dependiendo de cómo nosotros lo veamos. Si yo lo digo, ¿me alcanza para vivir? Me alcanza para vivir. Pero si yo le digo, si me voy a comparar por ejemplo, con Jardín Botánico Lancaster. Entonces, si yo sé que en Botánico Lancaster son 10,000 personas los que los visitan por año, con toda la estrategia de mercado, con todo lo que ellos desarrollan, y yo que lo hago a través de las páginas de Facebook, desde plataformas donde no tenga que pagar, porque en realidad es bastante costosa la promoción y la divulgación. Entonces, yo tengo 1,600 turistas. Entonces, ¿es exitoso? Pues sí es exitoso. ¿Es rentable? Pues sí es rentable, porque todos comemos de una sola actividad. Entonces, para mí, yo creo que si nos vamos por ahí, yo creo que somos una pequeña empresa con anhelos muy grandes. Excelente. Y Randall, ya para ir finalizando, a mí me gustaría que usted nos diera algunos consejos para nuestros estudiantes, aquellas personas que están interesadas en emprender un negocio en materia turística. ¿Qué recomendaciones les haría usted como emprendedor y como especialista en turismo? Bueno, yo tengo 28 años de ser guía de turismo. He andado por todo el país. He visto el servicio que muchas veces dan en algunos lugares y la carencia de servicio que se dan en otros. Nosotros tenemos que dar un buen servicio, siempre. Siempre es dar un buen servicio. Y no tener miedo, porque la gente que tiene miedo no se arriesga. O sea, hay que arriesgar un poquito. Pero si usted sabe que usted es bueno, le voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de una amiga en México. Se llama Amparito. Amparito me decía, Randall, es que yo no sé cómo trabajar, porque yo veo que hay muchos colegas que tienen siempre trabajo, pero yo no tengo trabajo todo el tiempo. Le digo, Amparito, pero ¿cuál es su fuerte? Ay, es que a mí lo que me gusta es los rosarios, la misa, lo de las iglesias. Bueno, entonces a usted lo que le gusta es todo lo que tenga que ver con arte sacro, ¿verdad? Entonces me dice, pues sí, eso es lo que más me gusta a mí. Le digo, pues ahí está, apréndase el nombre de la iglesia, el santo de la iglesia y hasta el milagrito que hizo el santo de la iglesia. Es que eso es lo que usted tiene que desarrollar. Si a usted le gusta esto, pues empiece a desarrollar qué es lo que ha hecho cada santo, qué es lo que el tipo de iglesia que está visitando y cuántos turistas viajamos de Costa Rica a México solo para ir a las iglesias, que a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, y así, un montón de iglesias. Dice, me la encuentro unos años después, Priscila, y me dice, Randall, desde que yo lo conocí a usted, no he parado de trabajar. Es que, ¿cómo viene gente a ver las iglesias? Yo no había visto eso. Y entonces nosotros nos ponemos a ver, es que si uno no tiene sueños, si usted no desarrolla lo que en el fuerte suyo, difícilmente el turista va a lograr apreciar. Otra cosa importante para los estudiantes es cuando nosotros vemos nuestra propia vida, háganlo como si fuera una pirámide. Entonces, si usted tiene esa pirámide, abajo la pirámide es muy grande, arriba es muy pequeña. La parte de la base de la pirámide, todo el mundo está peleando por precios, está serruchándose pisos, está compitiendo. Pero si usted llega a la punta de la pirámide, usted no tiene competencia. Usted es usted y usted desarrolla su tour como usted quiera. Entonces, a toda la gente que tenga pequeños o grandes emprendimientos, arriésguese, pero sea uno mismo. Si usted no es usted mismo y lo que está haciendo es copiando a la competencia, pues da igual irme para aquel lado o irme para este lado, porque los dos me están ofreciendo más y mejor me voy por precios. Y ahí está el error de muchos empresarios.
están ofreciendo siempre lo mismo. Y al ofrecer siempre lo mismo va a ser una lucha constante. Sea usted original, desarrolle sus propios proyectos, tenga siempre un norte. Ahora, hay cosas muy importantes para ser sostenible también. Les decía qué pasa si el turismo se nos vuelve insostenible. Es que una mala imagen o un mal comentario en una red social va a disipar cualquier opción de venta que usted tenga. Si yo digo, estoy ubicado en un pueblito muy inseguro, lo primero que va a buscar el turista es que el pueblo sea seguro. Después, ¿qué quiere tener? Una verdadera experiencia. Y si usted no tiene una verdadera experiencia, donde no va a conocer, donde usted se va a sentir como uno más del montón, eso no es una linda experiencia. Usted se va a sentir como un turista, y a veces hasta como un turista un poco tonto, porque lo que está haciendo es escuchando una máquina o escuchando una persona repitiendo. O sea, tenga usted originalidad. Y cuando uno es original, empieza a desarrollarse uno mismo de una forma muy simple y más atractivo. Ese es un consejo bonito para un estudiante, pero primero que no tengan miedo. Bueno, Randall, muchísimas gracias por esos importantes consejos y tan sinceros. Y de parte de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico, Randall, le agradecemos muchísimo el haber sacado este tiempito, venir a compartir su experiencia hoy con nosotros. Y pues para las personas estudiantes esperamos que esta información relacionada con el emprendedurismo turístico y el caso concreto del Jardín Botánico La Catalina pues sea de bastante utilidad y pues se animen a plantear sus emprendimientos turísticos y a cumplir los sueños también, ¿verdad? Como claro, y que se den una vueltita, que conozcan estos proyectos que aunque son pequeños, también son muy ricos, porque el turista viene a ver otras cosas ahora. Vienen a ver, por ejemplo, cómo vive la gente, qué come la gente. Cierto que la marca país ya está establecida a nivel mundial como un lugar de naturaleza, pero el turista ya quiere ver la naturaleza, pero también qué comen, cómo viven, qué hacen la gente de campo. Entonces también que no pierdan la oportunidad. Los que quieran ir a mi jardín pueden hacerlo, nada más me llaman. Pueden buscarme a través de las redes sociales, en Instagram como Jardín Botánico La Catalina, en Facebook como Jardín Botánico La Catalina Orchid Garden. Entonces todas esas herramientas ya las tenemos a disposición para empezar a promovernos de una forma económica. Bueno, Randall, muchísimas gracias y hasta aquí nuestra videotutoría sobre emprendedurismo turístico. Hasta luego.